Entonces, bienvenidas y bienvenidos a la sesión auxiliar del curso Metalogénesis, sesión en la que veremos lo correspondiente a alteración propilítica, ¿ya? Veníamos de conocer la alteración potásica, la alteración más profunda en un perfil de pórfido, por ejemplo, y ahora pasamos a lo que corresponde a la alteración propilítica, que tiene otro tipo de comportamiento y que también es bien famosilla por su característico color verdoso. Ujú. Bueno, en la tabla de Corbett y Leach, que es la tabla que estamos usando para caracterizar las alteraciones hidrotermales, recuerden que las alteraciones hidrotermales vamos a preferir siempre clasificarla por medio de un ensamblaje o de una asociación mineralógica característica. Y en este caso, para la alteración propilítica, vamos a considerar estos cuadros, ¿ya? Que se encuentran acá. Entonces, interpretando la tabla de Corbett-Illich, la alteración propilítica se encuentra a profundidades mesotermales. Y como son mesotermales, lo más común es que estas sean de temperaturas medias, ¿ya? No temperaturas profundas ni temperaturas someras, sino temperaturas medias. La asociación mineral es la que aparece acá. Ahí vamos a volver a ella en las siguientes láminas, pero recuerden siempre que esto nos va a dar indicio de que el pH es neutro alcalino hacia la derecha y que es una alteración de tipo calco-silicatada. Ujú. Entonces ya con la tabla de Corbett-Illich, como hemos dicho, tienen antecedente de cuatro cosas inmediatamente respecto a la alteración. El pH al que se produce, el tipo de alteración que es, cinco cosas en verdad. El pH, el tipo de alteración, la temperatura aproximada, la profundidad a la que se produce y la asociación mineralógica, ¿ya? Que como ven va a tener ciertas variaciones de acuerdo a las variaciones en temperatura y profundidad a la cual esté formándose. Claro, y esta es lo que se ve por arriba de la alteración propilítica propiamente tal, es la zona de alteración subpropilítica, que es una zona más distal, ¿ya? Como vamos a ver, la mayoría de las alteraciones se forman en un halo radial respecto al núcleo, que sería en este caso la intrusión porfídica que está emitiendo estos fluidos tardimagmáticos, y la zona más distal es la que sale acá con un verde más clarito, ¿ya? Como ven, puede alcanzar a temperaturas muy bajas, profundidades epitermales, pero siempre manteniéndose en el ámbito del pH neutro alcalino, pero también pasando hacia el grupo de alteraciones cloríticas o claro, cloríticas. Ujú. Entonces, eh, puede haber una ampliación del campo probablemente tal de la alteración propilítica, pero siempre en el mismo orden. ¿Cuál es la mineralogía entonces que va a caracterizar principalmente la alteración propilítica? Bueno, al menos estos seis minerales. La clorita va a ser un mineral muy importante, sobre todo en las zonas más distales. La epidota, la albita, la calcita, la actinolita y el cuarzo, ¿sí? Van a ser al menos esos seis los más característicos, y como les decía, esta alteración está bien caracterizada por su coloración verdosa, ya que se la van a dar ¿qué minerales? Principalmente la coloración verdosa. Les pregunto a ustedes, de estos seis. Clorita, pidota, actinolita. Sí, clorita, epidota, actinolita, súper bien. Y en los otros son blanquecinos, ¿cierto? Albita, calcita y cuarzo, o translúcidos, blanquecinos. Ujú. Así que eso van a ser las tonalidades que van a predominar. Aquí hay algunas imágenes de cómo se ven muestras de mano con esta alteración. Como ven acá, tenemos una roca toda cloritizada, lo más probable, en la cual se ven incluso algunas zonas con epidota, que probablemente pueden ser estas más verde clarito, verde pistacho, como le dicen, y la masa fundamental totalmente alterada clorita. Tenemos que recordar que bueno, y acá tenemos una especie de
roca más intrusiva, ¿cierto? O hipoabisal, que también se ven en estas zonas propilitizadas. ¿A qué minerales altera la clorita principalmente? Jan, ¿a qué minerales altera la epidota? Otra pregunta. ¿No se acuerdan? ¿Nadie tiene alguna? Anfíbola, ¿Cuál? ¿La epidota o la clorita? la epidota, anfíbolas. Mm, No sé si puede entrar a la anfíbola. Ah, pero no, feldespato potásico creo que también se hacía. Claro. Por ahí. Por ahí yo por lo menos tengo más claridad de que la epidota altera principalmente las plagioclasas, ¿ya? O altera bastante las plagioclasas. La epidota es un mineral que tiene calcio. Las plagioclasas tienen calcio, ¿ya? Eh, Me imagino que puede alterar alguna anfíbola, no lo tengo claro. Lo que sí sé es que existe la epidotización de la plagioclasa, ¿ya? Y Eh, Oye, como aportando para la anfíbole, el anfíbol como es un mineral hidratado, generalmente se altera fácilmente, deshidrata, pero a clorita. Eso, ¿a qué? No sé, como que no se escuchó justo y a clorita. Lolita, sí. Sí, po. El caso de las anfíboles. Y la clorita altera, claro, como dice el José, a los anfíboles y en realidad a los minerales ferromagnesianos en general, po. La clorita tiene magnesio, es un filosilicato, entonces va a comerse ahí a los anfíboles, a las biotitas y a los piroxenos también. Eh, entonces asociemos mejor dicho las cloritas a los ferromagnesianos y la epidota a la plagioclasa, ¿ya? En general, aunque estas cosas ustedes saben que tienen ciertas variaciones. En este esquema se muestra el perfil típico de cómo se desarrolla un pórfido, un perfil de alteración supérgena, por decirlo así. Em, entonces tenemos una intrusión potásica, que sería esta zona que está más enrojecida, que es la que revisamos la semana anterior, que sería este dedito que, bueno, el dedito en realidad sería como esta zona, estos deditos que salen de una intrusión más profunda, ¿cierto? Que alcanzan hacia arriba zonas cercanas a la superficie o profundidades bajas. Aquí hay 1 kilómetro, pero pueden ser 5, 3, etcétera. Y comienzan a exolverse fases fluidas que comienzan a alterar la roca encajante, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de agua, pH y componentes catiónicos, por ejemplo, que tengan esos fluidos, van a generar los distintos halos de alteración. Y, espérenme un poco. Tengo un problema de batería. Y en el caso de la alteración propilítica, vemos acá que se desarrolla por los bordes, ¿cierto? Un halo bien distal o más distal de la alteración, ¿ya? Y en términos temporales se desarrolla prácticamente en conjunto o siguiendo el proceso de alteración potásica, ¿ya? Es un halo de alteración que se desarrolla hacia los bordes de la alteración potásica y alcanza largas distancias en realidad. Así que es un buen vector para comenzar a buscar un lugar lejano, por decirlo así, de donde esté comenzando la alteración. A diferencia de la alteración potásica que se acota bastante más a lo que es el núcleo. Y las otras alteraciones que están más en la superficie. Si bien la alteración propilítica puede alcanzar la superficie, en la superficie vamos a ver en las siguientes clases
este otro conjunto de alteraciones, bueno, ustedes ya las conocen, ¿cierto? Que son más bien acotadas a la superficie del perfil. Entonces, la mineralogía de la alteración propilítica, como lo hemos conversado, cloritas, epidotas, albitas, calcitas, actinolitas, ¿ya? Además, otros minerales también pueden estar presentes, como las sericitas, arcillas de diversos tipos, magnetitas y hematitas y piritas. ¿Ya? Esto es como lo que complementa la asociación mineralógica, pero ya sabemos que estos 4 o 5 van a ser los principales: cloritas, epidotas, albitas y calcitas, ¿ya? Son 3 verdes y 3 incoloros. Los verdes, como dijimos, son clorita, epidota, actinolita, y los incoloros albita, calcita y cuarzo, que en realidad no parece. Pero el cuarzo está presente en todas las alteraciones, así que tampoco nos sirve tanto. La temperatura a la cual se va a desarrollar es media, de entre 200 y 150 grados Celsius, temperaturas más bien bajas. Sin embargo, la presencia de actinolita nos puede dar indicio de un poco más de temperatura, ¿ya? Cuando observamos actinolita en la alteración, vamos a estar hablando de temperaturas de hasta 300 grados y sin actinolita de hasta 250 grados. Así que ya tenemos un mineral que nos va a estar dando más información respecto a la subclasificación de la alteración. ¿Ya? Me va a interesar buscar actinolita, por ejemplo, para buscar las zonas más eh, calientes o de mayor temperatura y que pueden estar más cercanas al centro, por decirlo así. El pH, como les comentaba, era pH neutro alcalino, y la alteración es bastante selectiva. Sin embargo, a veces puede ser pervasivo, pero bueno, ya sabemos que las alteraciones con pH neutro alcalino normalmente son selectivas, ya no son alteraciones que se expandan rápidamente por la roca, sino que van a ir prefiriendo algunos minerales para poder hacerlo. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Qué mineral es el que tenemos en la imagen? Eso es. em, ¿Cómo se llama esta cosa? Parece anfíbola. O sea, ¿cómo se llama esta cosa? No olvidé el nombre. Ahora. ¿Quieres la imagen a Nicoles Cruzados? Que no es tan anfíbola, no recuerdo cómo se llama. La típica anfíbola verde. Oye, eso no es como... Ah, no. ¿O sí? Que te iba a decir que por el alto relieve en volada podía decir epidota, pero no sé si tiene colores de interferencia como anormales. Pero no sé. Chan, Parece actinolita. yo diría que actinolita. Ujú. Por el hábito principalmente, ¿ya? Aunque el color de interferencia es un poco alto, y por eso creo que se podría confundir con epidota, pero por el hábito, al parecer es actinolita. Ya, bueno, esta es una imagen de alteración propilítica, y como pueden ver hay algunas albitas por acá, ¿cierto? Por aquí hay algún desarrollo, hay algo de desarrollo de plagioclase. Normalmente yo he oído o he leído por ahí que dicen que la albita tiene más macla polisintética que la anortita. Ahora no sé si eso sea efectivamente así, pero se los dejo ahí tal vez para que lo puedan tener en consideración. Pero bueno, en esa imagen, claro, hay desarrollo de una alteración propilítica, puede que haya actinolita y o epidota, y también claramente haya alguna albitización por ahí que es interesante tener en consideración. Entonces, como les decía, la alteración propilítica se desarrolla como una zonación característica y gradacional, reflejando el gradiente termal decreciente a partir de un núcleo hacia afuera. La temperatura intuitivamente va a ir disminuyendo desde el centro de la intrusión hacia afuera, ¿ya? Entonces, mientras más lejana esté la alteración propilítica, menor temperatura va a tener asociada, ¿ya?
Y lo interesante de la alteración propilítica es que va a ir desarrollando una zonación muy característica y que van a ser porciones de la asociación mineralógica, ¿ya? La, la asociación más cercana al núcleo es la de biotita actinolita, ¿ya? Ya habíamos comentado que la actinolita daba cuenta de altas temperaturas dentro de la alteración propilítica hasta 300 grados y biotita actinolita está en contacto con la alteración potásica, ¿sí? ¿Cuáles eran los minerales característicos de la asociación potásica? La biotita, feldespato potásico ¿Ya? y no me acuerdo qué más, anhidrita, ¿puede ser? Anhidrita. Tenían hidrita y yeso, pero habían como dos que decía, esos dos que decías tú eran característicos, pero también podía haber un tercero, que también era súper importante. ¿Alguien se acuerda del tercero? ¿Cuál, Gaby? ¿Magnetita o no? Sí. Biotita, actinolita, biotita, feldespato potásico, magnetita son los tres más relevantes de la alteración potásica. Y además, anhidrita, yeso y eso, ¿ya? Sericita, si no me equivoco. Entonces, claro, la zona propilítica más cercana a la alteración potásica va a estar caracterizada por biotita actinolita. ¿Ya? Si uno lo piensa, tiene biotita que lo hereda de la alteración potásica y además actinolita que es el mineral de alteración propilítica de más alta temperatura. ¿Ya? El halo que le sigue tiene actinolita epidota. Ya vamos gradando hacia menores temperaturas, seguido de epidota, clorita, albita y carbonatos, varios, ¿ya? Y finalmente las zonas más distales apenas tienen clorita y un mineral de muy baja temperatura como lo es la zeolita, ¿ya? Que son las zonas más distales. Entonces, como ven, va desde biotita, actinolita hasta clorita, zeolita, ¿ya? Alta temperatura, baja temperatura, ¿ya? Entonces, como les decía, la predominancia de la clorita nos va a estar marcando las zonas más distales y la predominancia de la actinolita las zonas más proximales al núcleo, ¿ya? Ustedes como exploradores, eso es esencial para tener en consideración vectores de búsqueda de este tipo de alteraciones, ¿ya? De este tipo de alteraciones, de perfiles, de enriquecimiento, etcétera. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la alteración propilítica, como les comentaba, la alteración más externa se desarrolla a niveles intermedios y profundos de sistemas porfídicos. Se puede formar como una zonación desde la alteración potásica o también de la alteración cuarzo-sericita o de la alteración fílica que se desarrolla por encima o un poco más arriba que de la alteración potásica, pero el punto es que va a gradar desde esa zona y el fluido, como todos los fluidos que van desarrollando alteraciones hidrotermales, va perdiendo progresivamente la temperatura, como les decía, y también el porcentaje de agua hacia afuera. O sea, hacia afuera la relación de agua-roca va a ser cada vez menor y por lo tanto la intensidad de la alteración también va a ser menor y lo habíamos previsto con lo que vimos respecto a los halos de alteración. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, reclamos? Ya, entonces, acá les tenemos 4 imágenes de mineralogía asociada a la alteración propilítica, ¿ya? Entonces, para que vayamos entrenando la identificación de estos minerales en microscopio petrográfico, les quiero preguntar a ustedes qué es lo que ven, cómo lo describirían, qué minerales ven y cuáles de esos minerales podrían estar asociados a alteración propilítica, que esos son los que vamos a conversar hoy día. Les oigo, les escucho. Les leo.
A ver, en la primera imagen, ¿qué es lo que vemos? También raras, oye. Es una imagen de alteración, pues, amiga. Ya, por ejemplo, en esta zona, ¿qué es lo que se ve? En términos de color. Es como si fuera un mosaico de cristales negros y amarillos. ¿Ya? Sí, efectivamente es eso. O similar a eso. Lo que pasa es que esta imagen está un poquito distorsionado en los colores. Pero si pudieran decir qué mineral es este que tiene este color amarillo, que en realidad yo creo que está un poquito pasado hacia el amarillo, ¿qué mineral dirían que es? Podría ser como epídoto, Ya, pero ¿qué es lo que te dice a ti que es epidota? el color más verdoso, amarillento. No sé, en verdad. Ya, ya. Entendí. Sí. Perdón, yo no entendí la pregunta. No, ¿qué minerales son, po? Ah, ya. ¿Qué es lo que, sí, qué es lo que se ve en la imagen? ¿Ya? Sí. Sí, mira, efectivamente hay algo de epidota ahí que está mezclado con... ahí no puedo pasar, ahí está. Con cuarzo, ¿sí? Hay un ensamblaje granular de cuarzo más epidota. Como ven acá, hay algunos puntitos que son más blancos y otros que son más amarillos. Y esos podrían ser algo de epidota. Y además tenemos aquí una amígdala que tiene un relleno de epidota que es de cristales un poquito más grande. No se alcanza a ver tanto en la resolución, Oye, en ¿y la esto resolución de blanco la no imagen. puede ser calcita? Los blancos calcita, Sí, lo de la amígdala. pero esa imagen de anícoles cruzados. ¿Te acordáis cómo era el color de interferencia de la Ah, calcita? sí, ya lo vi. Ahí pensaba que era NP. Ya, No, ya, sí, ya. anícoles A ver, cruzados. ¿Sí? sí, ¿Pero te acordáis cómo era o cacháis cómo era el color de interferencia de la calcita? sí, cacho. Ya. Ya, y en la segunda imagen, ¿qué estamos viendo? Esa está un poquito más interesante. ¿Es Ya, posible que tenga sí. calcita ahí por lo mismo, por el color de interferencia de alto? Ya, sí. Está ahí crack. Pero no veo nada más, la verdad. No sé. Esta zona, ¿cuáles decís tú que son la calcita? ¿Esto es como así? Sí, los colores fuertes. Ya. Bien. ¿Y qué más se puede ver acá? ¿Recuerdan de Petro, de la parte metamórfica, lo que eran los metadominios? ¿Qué era un No, metadominio? ¿No se acuerdan? ¿Quién fue su profe de Petro? Eran asociaciones, ¿o no? Mila. Yo recuerdo que decías que eran asociaciones. Los los metadominios, sí. No, no eran asociaciones, es que estoy acordándome en qué parte se veía eso. Creo que era el metamorfismo de muy bajo grado. Que igual se corresponde con esto de alguna forma. Esto también es metamorfismo, metasomatismo. Los metadominios era como el dominio en el cual se desarrolla la alteración. Entonces había metadominios de amígdalas, metadominios de vetillas, metadominios de cristales, o no, por ejemplo, si el metamorfismo se desarrollaba sobre un cristal preferentemente, y así. Uno puede ir definiendo metadominios o zonas preferentes donde se ha desarrollado el metamorfismo o en este caso la alteración. ¿Cachai? No, la verdad es que no entendí. Para mí Bueno, eran asociaciones. no. Es más geométrico. Los metadominios en referencia a una geometría.
Por ejemplo, no sé, pues si yo tengo una amígdala rellena de minerales de alteración, eso es un metadominio de amígdala. ¿Cachai? Sí, Si ya. tengo un cristal que está alterado o, o metamorfizado, eso es un metadominio de cristal. Hace más referencia a a la parte geométrica de la alteración. ¿Cachai? ¿Por qué les decía eso? Porque acá lo que se está viendo es un cristal de plagioclasa. ¿Cachai? Que se intuye por el hábito tabular. Y este cristal es el que está principalmente alterado por esta calcita que ya dijeron, y también hay otros minerales. Por eso les decía, por eso les trataba de rememorar el concepto de metadominio, porque tenemos un cristal siendo alterado, ¿ya? Entonces sería un dominio la alteración estaría en un dominio de cristal, de un cristal, ¿cachai? ¿Ven algún otro mineral en esta imagen? ¿Qué se ve aquí? Estas pelotitas de alto relieve. Hay varias. No sé qué son. ¿Serán vesículas? Eh, pero vesícula en una plagioclasa. Recuerda que las vesículas eran Sí. como en la masa fundamental y eran grandotas, igual algunas. Sí, pues. Sí, esos son más grandes, pero no sé. Entonces. mm, ujú. Ese es como el típico hábito granular de la epidota, ¿ya? Eso recuérdenlo siempre, es bastante común que la epidota se muestre en esos típicos hábitos granulares que se reconocen por el relieve y en algunos casos por el color de interferencia cuando se logra ver mejor que en esta imagen, pero son pelotitas de alto relieve y esas pelotitas de alto relieve normalmente son epidotas. Entonces acá tenemos un cristal de plagioclasa que está siendo alterado por epidotas, por calcitas y cloritas también, principalmente las zonas que son de menor color de interferencia, por ejemplo estas, ¿ya? ¿Sí? Está un poco confuso porque está todo con todo junto, ¿cachai? Pero la clorita tiene un color de interferencia cuando no es anómalo, o el color de interferencia normal, por decirlo así, es un amarillo de primer o segundo orden. Ya. Va desde los grises, Rodrigo. ¿Perdón, José? En el caso de es que los colores de interferencia de la clorita van desde los grises hasta amarilla de primer orden. Ya, bacán. Entonces, claro, entonces un color de interferencia bajo, ¿cachai? Entonces de esa manera podemos ir dividiendo los tres minerales que estamos observando acá. ¿Ya? En este voy a ir un poquito más rápido con las siguientes. En este caso también tenemos un cristal de plagioclasa que se puede ver anícoles paralelos y cruzados, que está delimitado acá. Está difícil un poquito de delimitar porque ya está muy alterado, pero tiene aproximadamente estos bordes, ¿cierto? Y este cristal de plagioclasa también está siendo epidotizado. ¿Ven que la epidota prefiere a harto la plagioclasa para poder alterar? Y albitizado, ¿ya? Que es el otro proceso que les comentaba. Albitizado significa que la plagioclasa se reemplaza por una plagioclasa más albítica y de menor tamaño de grano, ¿sí? Se va, como que una albita de grano fino se va comiendo una plagioclasa más grande y también siendo reemplazado por epidota, ¿ya? Y la epidota se puede ver claramente porque no es un gránulo regular o ecuante principalmente, pero sí es bastante granular. Tiene su relieve alto y sus colores de interferencia altos también, típicos de la epidota, ¿ya? Entonces, esto es principalmente la forma en que se produce o se presenta la epidota en la alteración propilítica, ¿ya? Entonces, la epidota es un mineral que se va a mostrar incoloro, amarillento a verdoso.
Tiene colores de interferencia de segundo orden hasta finales de segundo orden, y cuando están todos estos colores de interferencia bien juntitos, bien mezclados dentro de una epidota, es lo que se conoce como manto de Arlequín. En buena parte de la buena cantidad de veces está presente, en otros momentos no necesariamente, pero ya saben que color de interferencia es de segundo orden, y si están todos juntitos, así como mezclados, es lo que se conoce como manto de Arlequín, ¿ya? Además, puede presentar algo de pleocroísmo en tonos amarillos. Ya hay que inspeccionar con harta paciencia para lograr ver algo de pleocroísmo en tonalidades amarillas. Y algo que es bastante interesante tener en consideración es que el relieve de la epidota es alto. Ya es un relieve alto. Se puede ver acá cómo está bien marcado. Hay ejemplos donde está incluso mejor marcado, ¿ya? Relieves altos en la epidota. Entonces, cristales anedrales, granos, como les decía, algunos simétricos, otros no tanto, pero la mayor cantidad de veces anedrales en la alteración, aunque tiene algunos hábitos eudrales. Color de interferencia de segundo orden, manto de Arlequín y tonalidades incoloras amarillas con un débil pleocroísmo. Eso es lo que son los antecedentes más precisos para reconocer una epidota. ¿Ya? ¿Queda alguna duda respecto de la epidota? ¿O epidoto? Ya. Entonces pasamos al siguiente mineral. Bueno, este ya lo hemos conversado un poco. Así que ya cachamos qué mineral es, ¿no? ¿Cuál era? Actinolita. Actinolita. Claro, pero ¿ven alguna otra fase mineral acompañando esa actinolita, por ejemplo, en el caso de el ejemplo de la izquierda? También lo dije, parece. ¿Era una plagioclasa? Una albita. Claro, algo de plagioclasa se ve, ¿cierto? En la esquina superior derecha. Y también es probable, como ven acá, está un poquito, mira, difícil de ver, pero a ver. Están estas zonas que tienen un hábito bastante eudral a subedral, que son claramente actinolitas, ¿cierto? Pero también hay unas zonas más amarillas, más amarillenta un poquito, que no son necesariamente epidota, o sea, perdón, actinolita. Abajo se ve muy bien, Rodri. Justo entre medio de la actinolita hay una cuestión como verde, que a Nicolás Cruzado está con colores de interferencia bajos. ¿Dónde? Espérate. Un poquito más abajo. Ahí. ¿Acá? Sí, eso. Esto sí. ¿Qué puede ser eso? No sé, clorita, pero igual, no sé, negro. ¿Por qué dudas? Porque al lado está negro. Está como raro. Sí, lo que pasa es que, bueno, habría que ver un poco mejor la imagen, ¿cachai? Pero a Nícoles Paralelo se ve bastante cloritizado porque tiene esa tonalidad verdosa o amarilla de relieve bajo, ¿cachai? Y el color de interferencia había que verlo un poco mejor, pues tal vez un color de interferencia anómalo, pero no lo veo 100% extinto, ¿cachai? ¿Cómo lo veis tú, José? José Moreno. Perdón. Yo lo veo como grises de primer orden. Claro. La clorita puede ¿Se acuerdan alcanzar. que hay, Sí. ¿te acordás que también hay una asociación donde se ve un poco amarilla, que es la clorita? Hay una arcilla, más Ismectita. modellonita podría ser. Clorita Esmectita, eso. clorita ismectita. Pero yo creo que ahí está ocurriendo este fenómeno. Por eso se ve como medio, todo un poco amarillento. Claro. Pero sí,
Ahí se ve que hay un mineral de menor relieve relacionado con la actinolita que tiene un relieve moderado a alto, ¿ya? Así que, claro, tenemos actinolita más clorita en esta imagen y también, bueno, hay algo de albita, como les decía yo arriba, que claramente yo veo ahí claramente que hay algo de desarrollo de eso. Y y en la imagen de la derecha también tenemos actinolita, po. Pero ¿qué otros minerales vemos? Hay varios ahí. Una microclina por la macla de Carlsbad. A ver, a ver, a ver. No era esa, sí era esa. ¿Cómo? Sí, arriba. En la esquina superior derecha dice la Gaby. La microclina. Microclina. ¿Pero cómo se llama esa macla? ¿De Carlsbad o no? No, Ok. No. sí, es de la plagioclasa de Carlsbad. Empieza con T, Gaby. ¿Con P? T. T, Policin- con T. ¿T? De tartán. Sí, con T T. de T de toro, tetera. tomate. T de tetera. Puta, se me confunden. Sí. Como tara, 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 tara. Oh, nos falta. Repaso. Pucha. Gracias. Estoy haciendo lo mejor posible. Tartán. Pero sí, es una microclina, súper bien. Ya, estos son maclas en feldespatos. ¿Ya? Los feldespatos normalmente tienen varias familias de maclas distintas. Entonces vamos acordándonos cómo se llaman. ¿Cómo se llama la primera? Que es como mitad y mitad. Simple. No. La más simple no se llama simple. Entonces la de Carlsbad. Sí, esta es la macla de Carlsbad. Ya no voy a escribir, pero ya, esta es la de Carlsbad. La segunda, ¿cómo se llama? ¿Polisintética? No, nada que ver. ¿Por Ah, qué ¿sí? dudas? Sí, es la polisintética. Porque siempre me confundo, po. Porque no sé la diferencia entre la segunda y la cuarta que dibujaste. Ya, le voy a explicar, mira, espera. Pero sí, esta es la polisintética. En términos simples, la macla de Carlsbad es de los feldespatos. Todos los feldespatos, alcalinos, plagioclasa y potásicos, pueden presentar estas maclas, pero la de Carlsbad es más común, comillas, en los feldespatos potásicos. De hecho, es la macla característica de las sanidinas, los feldespatos potásicos volcánicos, ¿ya? La polisintética normalmente la reservamos para las plagioclasas y, como les decía, comúnmente se dice que la presentan las albitas, ¿ya? ¿Cómo se llama esta? Que está como cruzado. Esa es la simple. Sí, esta es la macla simple. Parece que es más simple hacerlo cruzado que de esta forma. Y esta macla, si bien la puede presentar los feldespatos, es bastante común en distintas fases, ¿ya? Por ejemplo, los piroxenos o los anfíboles, yo he visto también con macla simple, es una macla muy común, o la más común. Y esta que es como una polisintética, pero termina en puntita, ¿la habían visto? Es como una polisintética, pero termina en punta. No termina recto hacia arriba, sino que se va achicando y termina como en una puntita. No, ni idea. Es un poquito. Esta se llama periclina. Periclina, ¿ya? También es común en los feldespatos. Y de hecho, de repente uno las confunde. Y en realidad es otra macla, no es polisintética, sino es que se llama periclina. Y esta es la que me decían ustedes, que es la macla de tartán. Y que es, normalmente la reservamos para la microclina, que es la que se ve acá arriba, ¿ya?
Entonces sí, tenemos actinolita, tenemos microclina, ¿qué más se ve? Hay algo bien claro ahí que se está desarrollando, Epidota. ¿cierto? Epidota. Epidota. Sí, que son estos gránulos o granos amarillos de alto relieve. ¿Algo más? Cuarzo. Sí, súper bien hay cuarzo. Y faltan un par de cosas. ¿Qué es esto? ¿Esto es epidota? Mm, Oye, sorry, ¿qué estás apuntando? No veo tu puntero. Esto. Ah, no sé. No. Em, esa es una, puede ser una que tiene forma de volantín. ¿Sí? No me acuerdo, siempre se me confunde la andalucita con la titanita. ¿Cuál de Es las dos es? es una titanita subedral. O anedral incluso. Que esta que es como un rombo, ¿cierto? Así. Que tiene su color de interferencia de cuarto orden y que enmascara y se ve a níqueles paralelos y cruzados de esa forma. ¿Ya? Acá se confundía y tiene alto relieve. Se confundía con una epidota, pero en realidad es una titanita o un esfeno, que es el nombre viejo de la titanita. ¿Ya? Pero claro, bueno, es un scan en realidad. ¿Ya? Es un scan que tiene cuarzo, tiene epidota, tiene microclina y tiene titanita como la vimos ahí, y hay algo de granate por ahí, ¿cachai? Por ejemplo, este está extinto, ¿ya? Lo más probable es que sea un granate muy pequeño. ¿Por qué es una scan? ¿Dónde O, está? o sea, el ejemplo es un scan, po, pero el scan es un... A ver, ¿qué es un scan? ¿Te acuerdas lo que es un scan? Mm, tiene calcio. Sí. O sea, Granate. A ver. el scan normalmente es un tipo de alteración que se llama como escarnificación, ¿cachai? Que en realidad es una alteración calcosilicatada. Eso sí solamente hace referencia. Pero de repente dicen scan cuando se habla de metamorfismo de contacto en rocas ricas en calcio. Entonces hay como diversas formas Mm, de definir lo ya que es un entiendo. scan, Entiendo. ¿cachai? Oye, pero igual esta alteración es propilítica, no es Sí, calcosilicatada. Me confundo un poco. ya. Buena. ¿Te acordás que vimos el Corbett y Leach? Sí, sí, sí. Es del grupo de las alteraciones calcosilicatadas, la alteración propilítica, ¿cachai? Ah, claro, por eso tantos minerales, ya entendí. Sí, po. Ya. Igual que la escarnificación. Ujú. Lo que pasa es que la alteración propilítica, propiamente tal, te lo va a definir la asociación mineralógica. Si tiene los minerales que dijimos, va a ser propilítica, pero es del grupo de las alteraciones calcosilicatadas. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, ya entendí. Thank you. Ya, bacán. Ya avancemos porque estamos... Ya, pues entonces la actinolita es incolora verdosa, tiene color de interferencia hasta segundo orden normalmente, el peleocroismo es débil, a diferencia del resto de los anfíboles como la orblenda que tiene mejor peleocroismo, la extinción es oblicua como la mayoría de los, o como todos los anfíboles, el hábito es tabular, fibroso, rómbico y también se puede mostrar anedral, pero normalmente son estos cristales alargados, de hábito prismático o tabular. Tiene un clivaje en dos direcciones, 60 y 120 grados, como todos los anfíboles, y reemplaza normalmente a los minerales máficos, ¿ya? Y se altera por clorita, como decía el José. Oye, agregando también un poco como los colores de interferencia que ven ahí, clásico como de la actinolita, esos como naranjo, morado, azules, es típico de la actinolita. A diferencia que la epidota se ven colores como más verdosos incluidos. Entonces ahí también se puede hacer la diferencia.
Y de que el relieve es mucho más alto en el caso de la epidota. Sí. Ya. Continuemos con los minerales. Bueno, esta imagen viene con un poco de spoiler. ¿Pero qué es lo que vemos acá? Clorita. Sí. ¿Pero cuáles son los indicios petrográficos que te hacen ver clorita? Mm. O sea, el color más que nada. ¿Ya? Igual es difícil. Bueno, el azul ese. Ese era el anómalo. El azul... Más a la derecha. Sí, el azul Berlín, ¿cierto? Azul berlinés. Sí, así le dicen, pero yo no sé por qué se llama Berlín. Pero claro, este es el color anómalo típico de la clorita, así que cuando lo ven es clorita a morir. ¿Ya? Entonces son estos minerales micáceos o fibrosos también, que tienen este color de interferencia anómalo. ¿Ya? Normalmente estas cloritas se pueden acompañar por piritas. Ven acá en esta imagen anícoles cruzados que tienen estas zonas opacas, son cristales de pirita, en una alteración propilítica. Lo que pasa es que a luz transmitida no los podemos observar, pero sí a luz reflejada. ¿Ya? Y también hay algo de acá de epidota, por ejemplo, acá que son los colores de interferencia más altos. Bueno, aquí hay un mejor ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos una amígdala que está rellena de cloritas, epidotas, piritas y... ¿qué era esto? ¿Te acordáis qué era eso, José? ¿Cuál oye? Mus, ¿por qué lo pusimos? ¿Cuál oye? Este mus. Debe ser de Ah, moscovita, perdón. Sí, muscovita sí. o musquetovita. ¿Cuál es la musquerovita? La hematita especular. ¿Cuál? La hematita especular, Ah, para ser un nombre más los mineros culiados, weón, y le ponen musquetovita. ya, muy bien. Ya, sí. Pero bueno, esos son los minerales principales que tiene esta imagen, ¿sí? Pues claramente se ve la pirita, la clorita y la epidota. Lo mismo que acá se ve la clorita con su color de interferencia anómalo característico. Ujú. Entonces es un mineral incoloro a verde claro. Tiene Pero color... ¿ahí dónde? ¿José? Perdón. No, nada, continúa. ¿Vuelvo? Sí, es que... No. No, continuar, weón. Ah, ya, vale. Tiene su color incoloro a verde claro. Tiene color de interferencia hasta primer orden. Colores anómalos en tonos azulados. También hay un color anómalo de la clorita que es marrón, ¿sí? Hay que tener bien ojo ahí porque se muestra como, como unos manchones marrones dentro del color de interferencia. Marrones, rojizos. Eso también es color de interferencia anómalo de la clorita. Son al menos dos. El más común es el azul Berlín, eso sí. Y el color de interferencia no anómalo es un color de interferencia de primer orden. Y eso tienen que siempre recordarlo porque normalmente uno se queda con que tiene azul Berlín, pero no siempre está. Y la clorita tiene su color normal, que es un color de primer orden, hasta a amarillos de primer orden, ¿sí? Así que no confundir eso. En este caso, en el ejemplo de la izquierda, se ve este color azulado, ¿ya? El pleocroísmo es moderado en tonos verdes, ¿sí? Puede mostrar algo de pleocroísmo entre tonos verdes a amarillos, la clorita normalmente. La extinción es paralela al clivaje. Cuando se presenta un clivaje, normalmente lo presenta en un plano y la extinción es paralela. Así que es un buen elemento cuando tenemos clorita con clivaje para poder identificarla.
Y el hábito es micacio, ¿cierto? Es un filosilicato, es un micacio de grano pequeño, anhedral normalmente, fibroso también, así que tiene ese tipo de hábitos, ¿ya? Y las cloritas ricas en magnesio son las que tienen principalmente ese color interferencia azul anómalo. El magnesio normalmente es un elemento que va a aumentar el color de interferencia de un mineral, ¿sí? Pasan los piroxenos, pasan los anfíboles, etc. A mayor cantidad de magnesio, más notorio o más de mayor orden, por decirlo así, es el color de interferencia. Y en este caso hace que se vuelva anómalo. ¿Ya? Oye, acá tenéis buen ejemplo de cuando se da ese color anómalo marrón en la clorita, porque tenéis arcillas en la espectita. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Acá? Eso cuando tenemos la combinación clorita en los bordes, Sí. eso marrón que se da también en las cloritas, que tiene este color anómalo, es porque tiene como una mezcla ahí entre mectita con clorita. Claro, Por eso el tono marrón anómalo. sí, efectivamente. Eso, no sé si queda alguna duda de la clorita. Normalmente ya la conocemos bastante. Lo importante es saber reconocerla en alteración propilítica. Y bueno, acá, ¿qué mineral es? ¿Cuál es este? También viene con hint. Ahí está la MAC, la polisintética. ¿O no? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Albita. Sí, son albitas, ¿cierto? Por aquí están las maclas. Hay albitas, hay epidotas, ¿cierto? Y hay algunos minerales opacos. Acá, piritas, lo más probable, calcopiritas, etc. Y fracturas rellenas de albitas, ¿ya? Esto es lo típico que uno conoce como albita o albitización de las plagioclasas normalmente, o rellenos de albita o alteraciones de albita dentro de los minerales de la alteración propilítica, ¿ya? ¿Qué Acá tenemos un significa, mejor disculpa, qué significa CSP? Sí, calcopirita, ok. Ah, ya, ¿sí? gracias. Es un mineral opaco, ¿cierto? Los minerales, estos minerales, Sí, ya se oxidó. los sulfuros normalmente se ven opacos, entonces se ve todo ennegrecido, Ah, sí, sí. ¿sí? Pero Sí, puedes, oye, igual recién quería preguntar, ¿cómo tú diferencias ahí entre si es pirita o calcopirita? O sea, así en los sulfuros que son negros. O en los eso, sulfuros que son negros. eso lo vamos a diferenciar con luz reflejada en la segunda parte del curso, Ah, ya, perfecto. ¿cachai? Ahí van a tener, con luz reflejada van a mostrar propiedades que nos van a permitir diferenciar uno del otro. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en luz transmitida, veo que hay minerales opacos, me paso a mi caluga y que así como se prepara la muestra de luz reflejada, y lo puedo analizar y ver alguna propiedad que me sirva para diferenciar entre pirita, calcopirita y un montón de otros minerales sulfurados que son opacos en realidad. Tienes que pensar que los minerales opacos o los sulfuros tienen como esa superficie metálica, entre comillas, una superficie metálica totalmente opaca, que no deja que la luz lo atraviese, a diferencia de un cuarzo o de una plagioclasa que es translúcido. Entonces, como la luz no lo atraviesa, no lo puedo observar con petrografía de refracción, po, ¿cachai? Tengo que necesariamente observarlo con petrografía de reflexión. Entonces, ¿cómo se ve la albita? Bueno, acá se ve harto la macla polisintética de la albita. Es un mineral incoloro, es una plagioclasa, tiene un color de interferencia hasta primer orden, y de hecho jamás o muy pocas veces lo vamos a ver de finales de primer orden, como ese color de interferencia amarillo de primer orden, solamente lo más probable grises y blanquecinos de primer orden, tiene un color de interferencia bastante bajo. El ecloísmo puede presentar algo como en tonos grises, no es lo más común. Presenta macla polisintética como una de sus características principales. ¿Dudas con la albita? Como les digo, la albita puede alterar a la plagioclasa.
Así que en algunos momentos tenemos plagioclasa albitizada, lo cual es un poco confuso, pero existe, pasa y se da comúnmente. Entonces las plagioclasas van a ser hospedantes de epidotas y albitas normalmente, y tienen que pensar que estas rocas son porfíricas. Porfíricas en el sentido de que tienen fenocristales. Y el fenocristal más común dentro de dentro del volcanismo intermedio basáltico, andesítico, basáltico, es la plagioclasa. Es el fenocristal más común. Entonces tenemos estos grandes cristales de plagioclasa que van a estar hospedando alteración hidrotermal que va a ser, que va a ser principalmente en el caso de la plagioclasa, albita y epidota. Y los otros fenocristales, ferromagnesianos, cloritas también. Ya. Y acá, ¿qué vemos? Acá hay un rasgo bien característico que nos va a permitir observar y reconocer un mineral. También relacionado a alteración propilítica. Estas son calcitas. ¿Por qué, Mati? Por la... ¿cómo se llama esto? Por el clivaje. Claro. ¿Ya? ¿Y cómo es el color de interferencia? Debería ser de alto orden, pero este es de bajo orden. Ya. Sí, no te confundas con eso, ¿ya? El color de interferencia de la calcita es de cuarto orden, ¿sí? Es un de muy alto orden. Y como es de tan alto orden, se ve con esas tonalidades muy pasteles, ¿ya? Tal vez la imagen no le hace honor, por decirlo así, al color de interferencia de la clorita, pero es un color de interferencia de cuarto orden. No es un gris de primer orden. Mira, abajo Aquí. hay unas calcitas que se ven como esos tonos pasteles, weón. ¿Esa? Eso. Claro. ¿Mm? No sé si esa sería un buen ejemplo, pero la de arriba yo creo que es un buen ejemplo, porque ahí sí son tonos pasteles. ¿Esta? Sí, esa. Esa. Claro. ¿Sí? Entonces, mira, voy a volver un poco para el ejemplo. Esto es un color de interferencia de primer orden, un gris de primer orden, ¿cachai? En cambio, esto tiene otro aspecto. Y acá hay algunas zonas que están presentando otras tonalidades no tan rosada, ¿cachai? Como más azul, verde, la alcanzan a ver. Yo soy un poco piti, entonces no sé si ustedes la están viendo. Que ahí está más como verdoso azulado, ¿lo ven o no? Y aquí también. Sí, yo sí lo veo. Ya. Sí, Ya. Estos son típicos cristales de calcita. Y acá, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, eh, tenemos una roca piroclástica, ¿sí? Una toba con textura fragmentada. Las tobas normalmente, el vidrio vamos a tener desarrollo de calcita o de reemplazo por calcita o alteración de calcita en las tobas. Y en este caso es el vidrio el que se está reemplazando o alterando principalmente a calcita. Por otro lado, acá tenemos una fractura que está siendo rellena por cristales de calcita que, como decíamos, se apreciaban por su clivaje característico y su hábito también. Y en el caso de anícoles cruzados se puede ver el color de interferencia también característico de la calcita. ¿Ya? La calcita tiene un color de interferencia, bueno, de este tipo y también en algunos casos, si ustedes la observan por los bordes, se puede ver como una especie de arco iris, ¿ya? Como una especie de arco iris así bien difuso hacia los bordes, que también es bien característico de la calcita, ¿ya? Pero son colores de interferencia de cuarto orden, muy así pastel, como medios brillantes, etcétera.
no tan sólido el cristal, o sea, el color como un color de diferencia de segundo o tercer orden, ¿cachai? Como por ejemplo en un clino piroxeno, que es un fucsia bien sólido, acá como que ya se empieza a difuminar. Oye, Oye, Ronnie, Rodri. Ah, dale, Milla, dale. ya, gracias. La segunda imagen, en el clivaje, veo unos colores medio anómalos, como, no sé, muy raro. Azul, rojo, naranja. Ajá, Aquí, sí, sí. ¿Qué es eso? el clivaje de la calcita. Ah, ya. Sí, Y no, el sí, color es porque es calcita. sí, 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 sí. No, no te Mm, sabría decir por qué se produce ese fenómeno, pero se ve súper comúnmente de esa ujú. forma la Ah, calcita. ya. Ujú. Ya, ya. Yo respecto a la primera, no puedo ver la calcita. Sí, lo que pasa es que la Soy imagen, perdón, soy yo la imagen, eso que no la encuentro. no, lo que pasa es que la imagen no es muy clara, ¿cachai? El color no es tan representativo, como que le falta luminosidad y todo. Pero créeme que la calcita, por ejemplo, acá, ¿cachai? No sé si alcanza a ver como que están todos estos puntitos y algunos más azules. Está en la masa fundamental. Es para poner un ejemplo donde la calcita reemplaza a una masa fundamental de una roca. Bueno, en este caso una matriz, porque es una roca piroclástica. Ya, gracias. ¿Cachai? Oye, ¿de qué color tendría que verse el vidrio? ¿Te acordáis? El vidrio es Oscurecido, ¿no? sí, po. Claro, eso es un Mm. buen rasgo, porque la ceniza, en la matriz de una toba, la ceniza es vidrio, ¿cierto? Es producto de la fragmentación del magma, ¿ya? Entonces, la ceniza normalmente se ve con tonalidades de vidrio y anícoles cruzados es oscuro, ¿sí? Extinto e isótropo, ¿ya? En este caso tenemos un vidrio que está mostrando colores de interferencia. Por ejemplo, acá, ¿cachai? Todas esas zonas que estoy encerrando son zonas donde el vidrio o la matriz de la toba está mostrando colores de interferencia. Lo que pasa es que el color no se ve tan claramente de calcita, ¿cachai? Pero es un reemplazo de la ceniza del vidrio, la ceniza es vidrio, por calcita. ¿Te sirve la respuesta que te damos, Gaby? Sí, o sea, difícilmente lo podría ver así sola, pero bola teniendo un contexto distinto. Sí. Sí, pues claro, obvio. Ujú. Así que muchas gracias. Ya. Ya, pues entonces, ¿cuáles son las características de la calcita? Colores incoloros, anícoles paralelos, color de interferencia elevado, normalmente de cuarto orden, pleocroismo no presenta un relieve bajo normalmente, moderado bajo, y un clivaje 60 a 120 grados que lo va a caracterizar. ¿Ya? Acá tenemos un mosaico, por decirlo así, de cristales de calcita, donde se pueden ver sus colores de interferencia característicos. ¿Ya? Acá claramente, eso es muy característico de la calcita. Acá también estos fucsias y celestes, o ¿cómo se llama ese color? Calipso, no sé. De cuarto orden es típicamente calcita. ¿Ya? Y por último, sí, creo que por último, esta imagen. ¿Qué es lo que vemos? Cuarzo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero por qué duda? ¿Pero por qué la duda? Porque, no sé. Ah, porque soy así. Lo siento, soy así. Sí, ustedes saben, Eh, pero ¿en qué ves el cuarzo? lo blanco, ¿Ya? ¿Algún antecedente también que te haga ver cuarzo? que igual no está limpio, no tiene alteración, en cambio todo lo demás tiene alteración.
Ya, pero este cuarzo Ah. es hidrotermal. Es la alteración. Ah, verdad. Buen punto. Se ve como un bajo relieve. Sí, bajo relieve, muy bajo relieve, casi no se ve relieve. Súper bien. ¿Qué se ve acá? ¿Cómo se llama ese fenómeno? O cómo lo, primero, ¿qué es lo que ven? No sé si es cuarzo o plagioclase. Eh, ya, pero no. Pero antes de decir qué mineral es, qué es lo que se observa en esa zona? Como ¿Cómo una lo- diferencia de profundidad. de color de No. interferencia, Mm, ¿sí? Mm, Sí, como un relleno. Como que el color de interferencia no es plano, ¿cierto? Puta, me suena el Mm. color de interferencia no es plano, no es sólido, sino tiene bastantes variaciones. Milla, te interrumpí, perdón. No, no, no. Nada, Ah, ya. tranqui. Ujú. Claro, esto que se ve acá, en realidad, bueno, ustedes traten de creerme un poco, aquí hay algo, lo que podría ser, está difícil de ver, sí, es una vesícula, normalmente, ¿ya? Acá lo que tenemos son granos de cuarzo que están precipitando en vesículas y también reemplazando una matriz o una masa fundamental, no sabemos, ¿ya? Normalmente cuando el cuarzo está rellenando vesículas, muestra este color de interferencia onduloso, ¿sí? El cuarzo que en realidad ni siquiera, probablemente ni siquiera que sea cuarzo probablemente tal, es un polimorfo de cuarzo o es sílice, ¿cachai? Pero vamos a decir que es cuarzo y presenta ese color de interferencia onduloso que se llama. Y en realidad lo puede presentar por dos razones, por lo que yo manejo. Uno, cuando rellena vesículas se muestra de esa manera, cuando rellena así de manera continua una vesícula, como sílice, ¿ya? O también los granos de cuarzo, cuando se someten a strain o esfuerzos, se deforman y al deformarse el color de interferencia se ve discontinuo o onduloso. Entonces, también ese tipo de color o variación dentro del color de interferencia es característico del cuarzo, ya sea por alguno de los dos procesos que les contaba. Ujú. Entonces se ve incoloro, de primer orden y con extinción ondulosa, ya sea por razones de vetilla como por razones de strain en los granos particulares. Así que eso es lo que se conoce como alteración propilítica. ¿Ya? Como pueden ver, hay albitas, epidotas, cuarzos, calcitas, actinolitas también y cloritas. ¿Dudas, consultas, reclamos? No, que igual es difícil reconocer los minerales. Complejo. Sí, pues. La idea siempre es ir practicando harto. Lamentablemente, nuevamente no tenemos el microscopio. Vamos a hacer lo posible por tenerlo apenas se pueda, pero es la práctica solamente. Los minerales, como ustedes saben, no son, como ya vieron, no son minerales complejos. Sin embargo, la alteración hidrotermal hace que se vean extraños. Por lo tanto, hay que entrenar también el ojo para poder reconocerlos, pero son esencialmente los mismos minerales que ustedes ya conocen de silicatos y que no son tan difíciles de diferenciar. ¿Más dudas, más consultas? Todo bien por mi lado. ¿Todo bien?